¿Qué tal, estimados suscriptores? Espero se encuentren muy bien y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de esta serie dedicada a los sofistas. En esta ocasión vamos a continuar profundizando en este tema de la antítesis entre la naturaleza y la convención, es decir, entre la physis y el nomos, ya que como señalamos en el capítulo 2 de esta serie, se trata nada más y nada menos que del tema más relevante, más recurrente dentro del pensamiento de los distintos exponentes del pensamiento sofístico. En este caso, en este capítulo, vamos a iniciar con los defensores de la physis, ya que en capítulos anteriores hablamos de los defensores del nomos, es decir, de los defensores de la convención. Estos digamos, defensores de la naturaleza. Son varios autores, iniciando con Hipias, ¿sí? Entonces, este capítulo está dedicado a hablar de manera general acerca de Hipias de Élide. En el Protágoras de Platón, este personaje interviene para dirigirse a una congregación de hombres que eran extranjeros en Atenas, porque procedían como él de otros estados griegos, y pronuncia las siguientes palabras. Cito: a los que estáis aquí presentes, yo os considero parientes y allegados, ciudadanos todos por naturaleza, ya que no por ley, pues lo semejante es pariente por naturaleza de lo semejante. Pero la ley, que es un tirano de los hombres, impone muchas cosas en contra de la naturaleza. Fin de la cita en Protágoras 337 C7, D3. Esta cita es bastante interesante y desde luego que es relevante por esta frase famosa de Hipias, quien considera que la ley es un tirano de los hombres. Y lo dice justamente en el contexto de esta antítesis entre physis y nomos, para decantarse como un defensor de la naturaleza. La oposición de esta dicotomía entre physis y nomos, esta antítesis, es interpretada aquí a otra luz, ya no desde la parte convencional, como les decía y como vimos en los capítulos anteriores, sino que ahora se contempla esta ley positiva de cada estado como un elemento que contraviene a la igualdad natural de los hombres e introduce entre ellos barreras que los separan y los enfrentan inútilmente. Ojo aquí con esta idea. Repito, la oposición physis-nomos es interpretada por los defensores de la physis, es decir, de la naturaleza, de tal suerte que ahora la ley positiva de cada estado, es considerada como un elemento que contraviene la igualdad natural de los hombres. Estaría en contra de ello, la viene a perjudicar, según estos defensores de la physis. Y para ellos la ley introduce entre ellos, entre todos los ciudadanos, barreras que los separan y los enfrentan de manera inútil. La cuestión está en dilucidar hasta dónde llegaba esta especie de cosmopolitismo de Hipias. En la escena del Protágoras, este personaje se dirige a personas que, aunque eran extranjeros en Atenas, formaban parte desde luego de la comunidad griega. Algunos especialistas, como Gautier, han querido limitar, pues, el alcance de su cosmopolitismo, reduciéndolo al ámbito de un ideal panhelénico, cuya defensa era frecuente entre los sofistas. Confróntese, por ejemplo, Gorgias 82b 5bdk. Pero es posible que la crítica del nomos en Hipias vaya más allá, como sugiere el uso de esta antítesis en otros autores, y que haya sido el iniciador de una corriente cosmopolita y humanitaria, que se opone a las leyes de la polis en nombre de una naturaleza concebida desde un punto de vista igualitario. Desde luego, en otros casos, la antítesis physis y nomos constituyó un instrumento crítico para cuestionar distinciones de nacionalidades y razas que se consideraban artificialmente establecidas. En Hipias se puede ver con claridad que la oposición entre naturaleza y convención se había convertido en un argumento en contra de la legitimidad de la ley positiva. En su diálogo con Sócrates en las Memorabilia de Genofonte,
confróntese libro cuarto, capítulo 4, 5 y subsiguientes. Hipias no está dispuesto a aceptar la ecuación entre lo justo, es decir, el dikaion, y lo legal, el nomimon. Está dispuesto, digamos que, a cuestionar este asunto. Hay en él una cierta distancia crítica frente a ello, es decir, frente a la legislación positiva, que, bueno, finalmente esto le impide aceptar cierta ecuación entre lo justo y lo legal. Porque es consciente de que se legisla mal, dice Hipias, y aunque se establece para beneficio de la ciudad, algunas veces la perjudica. Esto lo podemos ver en el diálogo platónico titulado Hipias Mayor 284d 2-3. El peligro que ello llevaba consigo para el debilitamiento de la moral convencional fue claramente advertido en los círculos conservadores. En la comedia de Aristófanes, cuando aparece en escena el argumento peor, que defiende cosas injustas y refuta al argumento mejor, esto confróntese en Nubes 884, esgrime las necesidades de la naturaleza para justificar el adulterio y sostiene que hay que dejarse llevar por la naturaleza, para disfrutar de la vida y olvidar las exigencias de la moralidad tradicional. En la obra de Jenofonte, Hipias aduce contra la supuesta identidad de lo legal y de lo justo, propuesta por Sócrates, que muchas veces aquellos mismos que han establecido las leyes las cambian por considerarlas inadecuadas. Confróntese el Memorabilia, libro cuarto, capítulo 4, 14. Añade que no es serio que la obediencia a las leyes sea el criterio de lo que es justo. Hipias dice, igualmente en el libro cuarto, capítulo 4, 13, del Memorabilia, que estas leyes escritas son el resultado de un acuerdo o convenio establecido por los ciudadanos acerca de lo que hay que hacer o dejar de hacer. Frente a la validez temporal y espacialmente limitada que tiene tales leyes, Hipias defiende la existencia de leyes no escritas dotadas de una validez universal, porque se trata de principios reconocidos de manera invariable en todo lugar. Esto confróntese en el libro cuarto, capítulo 4, 19. A propuesta de Sócrates, Hipias acepta que entre estas leyes no escritas está la necesidad de venerar a los dioses y la de honrar a los padres, pero niega que pueda incluirse también la prohibición del incesto, ya que algunos pueblos adoptan esta práctica, teniendo en cuenta la oposición establecida por Hipias en el Protágoras entre naturaleza y convención. Lo más lógico es suponer que estas leyes no escritas están fundadas en la fisis, y que el sofista de Élide es, en consecuencia, uno de los primeros defensores conocidos de la existencia del derecho natural. La naturaleza tiene en él un valor normativo, que establece leyes dotadas de validez universal y objetiva frente al carácter cambiante y cuestionable con que aparecen las leyes del Estado. Las leyes no escritas no han podido ser establecidas por los hombres, porque no habrían podido reunirse todos ni hablar la misma lengua. Confróntese esta idea en el libro cuarto, capítulo 4, 19. En la versión dada por Jenofonte son debidas a los dioses, pero parece claro que Hipias tiene a la vista un derecho natural, fundado en una ciencia de la naturaleza de las cosas. Confróntese el Protágoras 337 de 3-4, y no un código jurídico dotado de un fundamento divino. Hipias conocía las investigaciones naturalistas, y en este marco teórico, la fisis era concebida como un sistema autorregulado, en el que no hay espacio alguno para una intervención de los dioses. Como ocurre en Antifonte, quien infringe una ley natural acaba encontrando su castigo, desde luego que viene consigo, porque es la naturaleza misma la que se cobra el pago que el sujeto debe satisfacer por la infracción cometida. Es muy posible que este sea también el caso de Hipias.
Tal parece ser la interpretación más obvia de la afirmación recogida por Jenofonte de que las leyes mismas imponen el castigo al que las transgrede. Esto puede confrontarse en el Memorabilia, el libro cuarto, capítulo 4, 24. Esto le parece a Hipias un indicio claro de que se trata de un legislador mejor que el hombre, y a la postre, solo en este caso aceptaría la ecuación socrática de la identidad entre lo justo y lo legal. Pero a juzgar por su intervención en el Protágoras, ese legislador no puede ser otro más que la naturaleza misma, que está dotada de su propia legalidad, independientemente de los criterios arbitrarios de los hombres. Por tanto, es muy posible que el fundamento divino que atribuye a los hombres, digamos que a las leyes no escritas en la obra de Jenofonte, sea una concesión de Hipias a la presión dialéctica de Sócrates, lo cual estaría de acuerdo, por otra parte, con la intención que tiene Jenofonte de mostrar el efecto moralizador que éste causaba en sus interlocutores. Confróntese Memorabilia, el libro cuarto, capítulo 4, 25. Las leyes no escritas se presentan en el espíritu de la época, en el que confluyen elementos doctrinales muy diversos, a interpretaciones divergentes. Si en el caso de Hipias nos inclinamos por considerar que están basadas en un fundamento meramente natural, es evidente que en Sófocles la situación es diferente. Antígona, en su enfrentamiento con Creonte, invoca, en contra de sus decretos injustos, las leyes no escritas e inamovibles de los dioses. Confróntese el Antígona 454-455. Pero su función como instrumento crítico en contra de la legalidad positiva es muy semejante a la que tiene Hipias. En el caso de Pericles, sobre un fundamento meramente laico, las leyes no escritas cumplen otra misión, pues coexisten con la legislación positiva. Como un complemento de esta, que no se basa en la coerción penal, sino en la vergüenza generalizada que trae consigo a quienes las infringen. Bueno, pues les agradezco mucho su atención y que se hayan quedado hasta el final de este video, de este capítulo, en el cual estuvimos abordando algunas cuestiones muy puntuales, elementales, acerca de Hipias, como uno de los defensores de la physis en esta antítesis entre physis, nomos o convención y naturaleza. Básicamente, hay que destacar aquí este concepto de las leyes no escritas, contrapuesto a cierta ley positiva que pudieran defender algunos otros sofistas, decantándose más por el asunto de la convención. Y bueno, en este caso tenemos esa ley natural, donde es, digamos, la propia naturaleza, según Hipias, la que legisla lo que es mejor. Entonces, bueno, espero les haya resultado interesante, les haya parecido enriquecedor este capítulo, el cual, al igual que los anteriores, están basados en la obra de Álvaro Vallejo Campos, quien, cuyas ideas son aquí replicadas en estos capítulos. Justamente a manera de acercamiento a todos ustedes del pensamiento de los sofistas en relación a algunos puntos que este autor, Vallejo Campos, considera relevantes y que, aquí comparto con ustedes un poco para, a partir de ello, tener la posibilidad de establecer diálogo, compartir inquietudes y, por supuesto, poder enriquecer nuestras perspectivas al respecto, ¿sí? Se puedan quizás entender con mayor claridad estos autores, en el caso
de que estemos cursando alguna materia relacionada con ellos, o que simplemente seamos estudiosos de la filosofía y que ya de manera profesional nos estemos dedicando a ello. De igual forma, seguro que aquí habrá varios elementos que se puedan encontrar para poder profundizar en estos autores. E insisto, la intención de esta serie es justamente eso: introducir a todos nuestros suscriptores al tema de los sofistas a partir de las ideas y planteamientos que el propio Vallejo Campos en dicha obra ha ordenado, ha articulado, y que, bueno, seguramente estarán de acuerdo conmigo al considerar que es una síntesis bastante interesante y bastante útil para poder acercarnos a este vasto tema. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde seguiremos hablando de los sofistas decantados hacia, digamos, la defensa de la physis, en esta antítesis entre physis nomos, entre naturaleza y convención. No se pierdan el próximo capítulo dedicado a Calicles. Gracias.